hoy vamos a tocar este tema que inclusive lo ideal sería que nos adentremos más en el trabajo con las personas que viven con cáncer. Y bueno, hoy yo agradezco a la maestra Mayra Esther Castillo Cardiel, compañera y amiga, que pues se ha preparado, bueno, es muy estudiosa desde que era estudiante, es muy estudiosa, muy trabajadora, muy solidaria. Y entonces esta vez Mayra va a trabajar el tema cuando el diagnóstico también toca el alma, que es la psiconcología y su campo de acción. Algunos probablemente ya la conozcan, otros no. Mayra es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en psicoterapia gestal por el Instituto de Terapia Gestal Región Occidente. Cuenta con una especialidad en tanatología y cuidados paliativos por la Universidad Sigmund Freud de México. También una especialidad en psico-oncología por el Instituto CEPIS, Centro de Educación y Profesionalización Interdisciplinario en Salud. Tiene además formación en psicopatología especializada por la Universidad Sigmund Freud de México. También cuenta con un diplomado en sexualidad humana por el sistema DIF Jalisco. Lleva 28 años ejerciendo la psicología clínica privada, pero también tiene una trayectoria muy interesante como capacitadora externa en empresas e instituciones destacadas, como son el ISSSTE, el SAR, la Cedesol, el CONALEP, el DIF Jalisco, el Ayuntamiento de Guadalajara y en pequeñas y medianas empresas. Como psico-oncóloga ha participado en diversas instituciones, en el Hospital Country 2000, en el Hospital Versalles, en el Hospital Santa Marta, en el Hospital San Francisco de Asís y en el propio Instituto Jalisciense de Cancerología. Cuenta con una amplia experiencia impartiendo cursos y talleres de desarrollo humano, comunicación, manejo de conflictos y bienestar emocional, entre muchos otros temas que tiene ya preparado, ¿no? También ha participado en diversas ocasiones en entrevistas en Radio Vital 1360 y Radio DK 1250. También aquí no está en escrito, pero es miembro titular de nuestra Asociación Mexicana de Psicólogos y Psicólogas y es psicóloga certificada en psicología clínica y también en psico-oncología, ¿sí? Pues yo le agradezco mucho a Mayra el que nos haya aceptado la invitación. La verdad es que eh, yo lo que conozco, sé que no mucha gente anda metida en este campo de la psico-oncología y bueno, pues yo quería explotar a nuestra compañera Mayra, que anda pues trabajando esta línea y de veras Mayra, te agradezco mucho haber aceptado la invitación. Adelante, bienvenida. Es un placer, Pepe. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación y de verdad que sí, es un placer. Ya esto se había platicado en algún momento, pero bueno, ya se hizo realidad, ¿verdad? Aunque debemos de mencionar que por ahí estamos cocinando un taller interesante en formación de psiconcología que ya se les compartirá en su debido momento, pero al final les daré una pequeña muestrita, ¿sí? Pero no, muchas gracias, aquí estamos. Creo yo que hay algo muy importante que debemos hablar el día de hoy, que todos nos enorgullece ser parte de su historia, de su vida. Es un honor tenerlo como líder de esta asociación y es el que el día de hoy, pues es cumpleaños de nuestro querido Pepe. Así es que preparamos esto especialmente para él. Y si nos unimos todos a cantarle las mañanitas, pues qué padre, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. No hagan que me abochorne, por favor. Bien, deseo te la estés pasando muy bien, Pepe. Yo de verdad pregunté
Hoy es día de fiesta nacional. ¿A poco de veras vamos a tener sesión de actualización? Y Pepe, como siempre, puesto, dijo sí. Sí va a haber. Ah, bueno, pues perfecto. Pero que te la pases muy, muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo. Creo que todos los que estamos aquí presentes. Y bueno, pues ojalá nos pueda llegar un pedacito de pastel. Gracias. De Bye, bye, nada. bye. Bueno, muy bien. Y bueno, pues entonces pasamos ahora sí a esta parte del comienzo. Yo creo que para poder estar abiertos a este conocimiento, a esta presentación, todos venimos del estrés, de las tensiones, del trabajo, de estar planeando fiestas, de estar festejando cumpleaños y muchas cosas más. Entonces, creo yo que es momento de desconectarnos de todo y les voy a pedir a todos que por favor cierren sus ojitos, estén haciendo lo que estén haciendo. Claro, si van manejando, pues no, por favor no lo hagan, pero si están de manera en que pueden hacerlo, por favor cierren sus ojos. Y les voy a pedir que respiren profundo por su nariz y lo suelten lentamente por su boca. Vamos a continuar respirando. Jalo todo el aire que pueda por mi nariz y lo suelto lentamente por mi boca. Voy a intentar poner mi mente como en una pantalla de color oscuro. Nos concentramos en ese color oscuro y entonces cada uno de los pendientes que traemos ahorita en nuestra cabeza los vamos a poner como en burbujas, como si fueran burbujas de conversación. Si, ejemplo, el paciente fulano, lo voy a poner en esa burbuja. Llegar a poner gasolina, lo voy a poner en esa burbuja. Y así voy a poner todos los pendientes que en este momento mi mente puede estar ocupando. Es como limpiar el disco. Ahorita tenemos que tenerlo libre. Y cuando tengamos todas esas burbujas de todos esos pendientes, imaginemos que con un dardo vamos a empezar a tronar esas burbujas y al momento de ir tronando esa burbuja va a ir desapareciendo ese pendiente por estos momentos, por estos minutos, por este tiempo en que nosotros estemos conectados a esta sesión. Tronamos cada burbuja de pensamiento, tronamos cada burbuja que nos preocupa, que nos inquieta, que está ocupando nuestro software y no nos permite llegar en este momento al 100% la información, lo tronamos porque queremos que esa pantalla quede limpia para empezar a recibir toda la información. Bien. Y bueno, pues comenzamos. Yo confío en que todos ya tronaron sus burbujitas y estamos listos para recibir esta información. Yo estoy aquí con todas las ganas del mundo de poder compartir con ustedes mi conocimiento, mi experiencia, y creo que esto es un aprendizaje mutuo. Yo podré
quizás compartir y que ustedes aprendan de mí. Yo también podré aprender de ustedes si me comparten algo. Bien, creo que antes de empezar a hablar de la psiconcología debemos de hablar qué es el cáncer. Mucha gente lo nombra, le llama e inmediatamente piensan en muerte, inmediatamente piensan en algo catastrófico, pero realmente no saben o no tenemos el significado más asertivo de qué es el cáncer. El cáncer es un término genérico utilizado para designar un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Existen muchos tipos de cáncer. No vamos a hablar de ninguno en especial el día de hoy, vamos a hablar en términos genéricos, pero sí es importante que sepamos qué es el cáncer. Y bueno, así, ¿cuáles son sus características? Es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, y a este proceso le llamamos metástasis. Hay muchos tipos de cáncer, pero cuando hablo de muchos tipos de cáncer, aparte de referirme si es de hígado, pulmón, riñón, mama, próstata, en fin, también hablo de las características morfológicas de cada cáncer, porque hay diferentes. Y depende de ello, también depende el pronóstico, ¿sí? Entonces, mm, ejemplo, también existen los nódulos, que son los más, por decirlo así, amables, porque están localizados, no están extendidos y fácilmente se pueden retirar y se puede llevar un tratamiento más noble. Pero cuando ya se ha extendido y ha hecho metástasis, entonces sí hablamos de tratamientos más fuertes, más agresivos y que tienen un pronóstico reservado. Debo de comentarles que generalmente si ustedes escuchan, tiene cáncer, tiene un carcinoma, pero ya se le regó. Generalmente los dos primeros órganos a los que va a llegar o a hacer metástasis, siempre, casi siempre, es hígado y pulmones. Entonces, alguien que le diagnostique un cáncer de hígado, tenemos que ir a buscar más partes donde puede estar focalizado, porque no precisamente pudo haberse dado ahí. No precisamente surgió en el hígado, sino ya está diseminado hacia el hígado, pero debe de haber otro órgano que puede estar dañado. Entonces, hasta que no descartemos que hay otro órgano, podemos decir está focalizado en el hígado, como la cirrosis, ¿no? También. Igual manera, los pulmones. Bien, existen más de 100 tipos de cáncer y cada uno va a doler diferente y cada uno tiene pronósticos diferentes. Según el pronóstico, es el tipo de intervención del equipo multidisciplinario donde el psicólogo juega un papel importantísimo. Es real. Ni todas las personas somos iguales, ni todos los diagnósticos son iguales, ni todos los tratamientos son iguales, ni todos los avances son iguales, ni todos los finales son iguales. Cada persona es diferente, por lo tanto, tenemos que
¿cómo podríamos decirlo? Se me fue la palabra. Personalizar el tratamiento, por llamarlo de alguna manera, aunque las bases siguen siendo las mismas, ¿sí? Pero definitivamente el psicooncólogo es parte de un equipo multidisciplinario que les voy a explicar en un momento más. Pero sí es importante que entendamos que podemos tener 5, 10 personas con cáncer de mama, con cáncer de próstata, y cada una lo va a trabajar de diferente manera, tanto fisiológicamente, metabólicamente, como emocionalmente. Porque no es lo mismo tener a una mujer que tenga cáncer de mama con 25, 30 años, que sí las hay. Dirán, es muy joven, sí, es muy joven, pero sí las hay. A una mujer que tiene ya 70 años con cáncer de mama. Son dos posturas bien diferentes, son dos visiones bien diferentes y son dos pronósticos muy diferentes. Entonces, por eso es que es muy personalizado y para eso el psicooncólogo está puesto para encaminar esa personalización de tratamiento. Bien, pasamos a la siguiente. En un cribado poblacional que se ha realizado en México, tenemos 4 tipos de cáncer que prevalecen en la sociedad. Encontramos que el primer lugar se lo lleva y se lo sigue llevando el cáncer de mama, ¿sí? El segundo se lo lleva el cáncer de cervix. El tercero, el colorectal. El cuarto, el cáncer de próstata. Déjenme les digo, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto cáncer de mama? Bueno, aparte de la genética, los hábitos alimenticios, los hábitos de vida diaria, también influyen mucho las emociones. A lo largo de todo este tiempo, yo he podido mirar, he podido darme cuenta cómo influyen las emociones en la mujer para desarrollar el cáncer. Porque, ojo, genéticamente puede estar un factor hereditario, pero puede estar ahí dormido por mucho tiempo. Pero basta un factor emocional fuerte, potente, que llegue a disparar este factor, ¿sí? De hecho, se dice dentro del área médica y que el 78% de las enfermedades existentes tienen un gran factor disparador que es el emocional. Entonces, yo lo que he observado es que dependiendo de dónde canalice el malestar emocional la mujer, es muy probable dónde va a canalizar el cáncer. Y ustedes dirán, ah, caray, pues sí, es real. Ejemplo, nuestra población femenina en México tiende mucho al resentimiento, al coraje, al no saber gestionar emociones con la pareja, principalmente, o con la figura paterna. Entonces, ¿qué pasa? Se canaliza en la mama. Y si aparte hay una maternidad frustrada, hay una maternidad alterada, hay un conflicto entre hijos con mamá, se va canalizando esta energía. Los médicos todavía, de pronto me toca ver cómo se rehúsan a aceptar estos factores emocionales para desencadenar los cánceres. Y, y bueno, creo que ya están comenzando a avanzar en aceptar esa parte. Pero es increíble cómo nuestro cuerpo habla. Es increíble cómo nuestras emociones
se canalizan en diferentes partes de nuestro cuerpo y desatan muchas enfermedades. Hablamos de la somatización, claro, pero al no tener una somatización trabajada, gestionada, entonces podemos llegar a grandes problemas como es el cáncer. Y entonces si hablamos de que la mujer tiene mucho conflicto con la figura masculina, hablando de parejas, hablando de su inclusive masculinidad, hablando de su figura paterna, pues también viene el cáncer de cérvix. Y luego vienen las personas, acuérdense, nosotros digerimos el alimento mental como digerimos el alimento fisiológico. Entonces, si tenemos un problema colorectal, es que algo está pasando con esa digestión. Pero hay una parte de digestión emocional que es la que está detonando el cáncer colorectal, más la genética, más los hábitos, en fin. Y así nos podemos ir con el de próstata. Recordemos que el hombre es muy dado a reafirmar su masculinidad. ¿Qué pasa cuando hay problemas de erección, de eyaculación precoz, en fin? Pues obviamente se empieza a generar todo este tipo de pendientes, todo este tipo de alteraciones emocionales hacia esa parte que está viéndose frustrada y que si aparte tiene antecedentes genéticos, pues va a detonar en esto. Entonces, hablar de cáncer es hablar de emociones. Qué interesante, ¿verdad? Y bueno, también dentro de este cribado nos dio que el 52.4% de la población con cáncer es en mujeres, perdón, o sea, se da el 52.4% de muerte de cáncer en mujeres y el 47.6% en hombres. Bien. El cáncer no solo afecta al cuerpo, también transforma pensamientos, emociones, reacciones, proyectos de vida. El diagnóstico trae consigo miedos, incertidumbre, ansiedad, crisis emocionales, cambios físicos, retos familiares, preguntas sobre la vida y la muerte. Aquí es donde surge la psiconcología. En tiempos atrás, que no existía la psiconcología, pues existía el médico y el psiquiatra que decían, pues es que l- la actitud emocional, la actitud hacia el tratamiento es lo que nos va a dar el camino a seguir y es lo que nos va a llevar a tener un buen término o un mal término. Es cuando comienzan a ver cómo influía el qué pensaba la gente, el qué sentía, la ansiedad, la depresión. Recordemos que el psiquiatra tiene la habilidad de dar el fármaco adecuado para la ansiedad, para la depresión en estos casos, porque estamos hablando de que en este caso de cáncer, la ansiedad es sumamente elevada, la depresión es sumamente elevada, que no se controla solamente con terapia. Entonces, pero el psiquiatra, los médicos se daban cuenta que no solo con fármacos tenía la persona, que se necesitaba un trabajo más a fondo de esas emociones, de poder trabajar los miedos de la persona, porque cuando a alguien le dicen tienes cáncer, lo primero que viene a su mente, aparte de nublarse y negarse, porque el primer paso es la negación, inclusive se vive como un duelo. Lo primero es la negación,
no, estoy soñando, quizás esto no existe, voy a despertar y no va a ser cierto. A lo mejor me estoy imaginando que este doctor se metió en mi sueño y me está diciendo que tengo cáncer. Así de plano es la negación. La negación puede durar de horas a 1 o 2 semanas. Después viene el coraje, viene la molestia, viene la ira, el ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué de esta forma? ¿Cómo por qué? Yo no he hecho nada malo, o no me porto mal. En fin, vienen muchos pensamientos que dicen, ¿por qué yo? Inclusive entra la parte de la espiritualidad y de la religiosidad, donde puede la persona voltear y mirar a una imagen de Dios, de Cristo, de quien crean, de Buda, de Jehová, y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me elegiste? ¿Qué te hice? Entonces están en esa parte de ira. Y obviamente es cuando se niegan a aceptar, primero, el diagnóstico, segundo, un tratamiento. Pero bueno, esto dura aproximadamente entre 1 semana hasta 2 meses. Esto ya va a depender de las herramientas emocionales que cada persona tenga. Entonces, se dieron cuenta que había que trabajar con todo esto, con el miedo, la ansiedad, la incertidumbre, con las crisis, con los retos familiares, porque también la familia se niega a aceptar un diagnóstico de esta manera. Y aparte, la familia, aparte de decir, wow, se nos va a morir, porque eso es lo que piensan de primera instancia, hay que enseñarles que no siempre tiene que ser así y que hoy en día con los avances de medicamentos hay más probabilidades de vida, pero también entran en el conflicto de la economía, porque hablar de cáncer habla de una inversión muy grande económica. Si no se cuenta con una institución de salud, tiene que ser en privado y obviamente hay personas que han tenido que vender sus casas, han tenido que vender autos, pedir préstamos, que se han endeudado por mucho tiempo. O sea, vienen muchas alteraciones hacia la cabecita de cada uno de esos miembros y que no saben cómo manejar. Entonces, los psiquiatras, los médicos se dan cuenta que se necesita la ayuda de la psicología. Y es ahí donde empieza a trabajarse y a gestionarse la psiconcología. Entonces, la psiconcología surge como la ciencia que acompaña las emociones detrás del cáncer. Y es la rama de la psicología, pero bueno, ahorita lo explicaré. La psicología entonces nos habla de que trabaja en comprender, acompañar y transformar la salud mental del paciente, de sus familiares e incluso del equipo médico. El 9 de abril es el Día Mundial de la Psiconcología. Mira, me comí una A. Pero bueno, la psiconcología es considerada la rama de la psicología encargada de la atención clínica de las personas con cáncer, así como de sus familiares. El psicooncólogo también se encarga de dar contención al equipo de salud que atiende a los enfermos con cáncer, porque recordemos que también son seres humanos que están en constante contacto con el dolor humano y tienen que saber cómo manejar esta parte. Tienen que saber cómo canalizar y gestionar esas emociones. De hecho, hay pacientes que de pronto me han comentado, ay, es que el oncólogo es muy serio, es muy duro, es muy parco.
Y yo les digo, no es que sea duro, no es que sea parco. Ha aprendido a protegerse, porque quizá no tiene las herramientas para poder canalizar este contacto constante con el dolor. Entonces, se protegen y si ustedes han platicado con oncólogos, sí son muy directos, son muy parcos y es real, inclusive su expresión facial es muy seria. Es como esa parte de, te voy a decir que tienes cáncer y te lo voy a decir de tal manera que a mí no me afecte. Entonces, ¿sabes qué, mijita? Pues tú tenías ciertas características que sabías que podía pasar, ya te hicimos los estudios y efectivamente tu diagnóstico es esto, pero vas a estar bien. Hay que meterte al tratamiento, no pasa nada, vas a estar bien. Obviamente, el paciente dice, yo no espero que me den una noticia así. Y dentro de la psiconcología es el saber dar noticias no positivas. Entonces, se trabaja también con el equipo, primero su perfil, si realmente son personas y profesionistas que empatan el poder manejar este dolor constante, porque no dejan de ser humanos. ¿Y cómo lo pueden traspolar a su vida personal y a su vida familiar? Entonces, se tiene que trabajar también con el desgaste, lo que ahora llamamos el síndrome de burnout. Hay que trabajarlo. Entonces, también se da contención al equipo de salud. Bien, vamos con un poco de historia de la psiconcología. La psiconcología surge en la década de 1970 y se desarrolla principalmente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Hasta los ochentas se admite aquí en México. La pionera fue la doctora Jeannie C. Holland, que es considerada la madre de la psiconcología. Ella, psiquiatra, fue la que incorporó la atención emocional dentro de los hospitales oncológicos. Pero tuvo toda una batalla y tuvo que luchar contra el hacerles entender a muchos médicos que era necesario integrar la psicología. Recordemos que la psicología no siempre ha sido del todo aceptada en décadas pasadas por los médicos. Afortunadamente estamos en una etapa donde esto ha cambiado y ha cambiado en mucho. Afortunadamente y por el bien de todos. La doctora Jimmy C. Holland decía, no solo debemos tratar tumores, debemos tratar personas. Y yo pienso, y yo digo, si tratamos con personas, va a ser mucho más fácil trabajar con tumores. Porque si trabajamos solamente con los tumores, no va a funcionar el tratamiento adecuadamente. Si trabajamos con las personas, va a ser la mejor medicina, va a ser un gran empuje para la sanación. Porque si estamos hablando de que hay emociones canalizadas en ese cáncer, y si las comienzo a trabajar, entonces estaré sanando y dando el paso a sanar ese cáncer. Entonces, he ahí la importancia de trabajar con personas y sus tumores. Bien. En 1980, la psiconcología es considerada una rama de la psicología. En 1990 surge el primer manual de psicología oncológica por Ramón Valles. Y en el 2000 surge la Sociedad Internacional de Psiconcología. Entonces estamos hablando de que es una rama de la psicología muy reciente, muy reciente.
De hecho, la tanatología surge antes que ella. Digo, yo también soy tanatóloga. Entonces, la psiconcología es reciente, está todavía con mucho que trabajar, con mucho que integrar, con mucho que investigar. Así es que dentro de la psiconcología también se puede trabajar la investigación. ¿Qué es la psiconcología entonces? Es una especialidad que estudia y atiende. Uno, la preparación para recibir el posible diagnóstico. Es decir, si estás trabajando en una institución o en un hospital privado o llega un consultante en lo particular, uno tiene que preparar al paciente para recibir el diagnóstico. Aquí es donde entra el saber dar las malas noticias asertivamente. Que eso se trabajará en el taller que que estamos cocinando. Ah, bien. Dos, la adaptación al diagnóstico. Es decir, trabajar con el paciente, su aceptación ante el diagnóstico y si es un buen pronóstico, saberlo encaminar y potencializar todas las herramientas para que camine más rápido, lo procese más rápido, aunque el medicamento lleva su tiempo, pero en cuestión emocional avanzan muy rápido y eso nos ayuda mucho al fármaco. Porque recuerden que cuando se da un fármaco específico para el cáncer, tiene efectos secundarios adversos. Pero si estamos trabajando una buena adaptación emocional, hay hay menos reacciones secundarias. Hay algo, por ejemplo, que le llamamos el efecto secundario pro, es decir, el paciente va a recibir apenas su primera quimioterapia y todavía no entra al hospital y él ya está vomitando. Entonces, ¿realmente es el tratamiento? ¿Realmente es la quimioterapia? ¿O es lo que él está produciendo en sus emociones? Recordemos, ¿cómo explicaríamos esto del vómito? Recordemos que nuestro intestino segrega algo que se llama ácido clorhídrico, que está diseñado para procesar toda la comida. Cuando ese ácido se aumenta cuando manejamos un alto nivel de estrés. Por eso cuando estamos más estresados, tensionados, podemos sentir que hay más reflujo o que hay más acidez, que hay más indigestión, que hay más inflamación intestinal. Entonces, el paciente de por sí, con el hecho de recibir un diagnóstico, empieza a entrar a una etapa de estrés. Entonces, el ácido clorhídrico que está segregando es mucho. Y si además, por el mismo estado emotivo de depresión en que está, no come, no está comiendo ni en sus horas, ni en sus cantidades, ni en sus calidades adecuadas, el ácido clorhídrico sigue aumentando. Entonces, llega un momento en que es tanta la tensión que empieza a vomitar, aun cuando todavía no recibe ni la quimio, ¿no? Y bueno, este proceso que acabo de explicar del ácido clorhídrico no se necesita tener cáncer para pasarlo, ¿eh? Eso lo podemos tener todos en etapas de estrés, en etapas de tensión, en una mala alimentación, en amplios periodos de ayuno. No sé si ustedes han sentido que cuando tienen amplios periodos de ayuno empiezan a sentir náuseas o cuando el paciente que maneja ansiedad, una de las características principales es la náusea. Es por la cantidad de ácido clorhídrico que se está segregando y que no se está gastando y que entonces la ansiedad provoca todavía más esa segregación. Entonces, bueno, no sé si queda claro este proceso.
Bien, la tercera es la adherencia al tratamiento. El psicooncólogo trabaja con el paciente para que tenga una buena adherencia, porque no todo mundo está dispuesto a admitir un tratamiento. Antes de admitir un tratamiento farmacológico, recordemos que mucha gente primero busca más explicaciones en otras cosas, busca más apoyos en otras cosas. Mm, ejemplo, hay gente que va hasta con los brujos, ¿no? A tratar de encontrar una explicación y una cura. Entonces dejan pasar más tiempo. Eh, buscan que si el palo santo, que si la hierba tal, que si el diente de león, que si tantas y tantas cosas que se buscan en esa desesperación y en ese querer aferrarse a algo que no me implique un desgaste mayor. Entonces hay que trabajar con todo eso, con los pacientes, para que puedan admitir, aceptar de la mejor manera el llevar a cabo un tratamiento y que al aceptarlo, entonces nos dé un buen resultado. La cuarta, propiciar dentro de lo posible una mejor calidad de vida. Hay algo bien importante que yo lo he visto a través de de los años. El paciente puede vivir muchos años con la enfermedad, pero no con el diagnóstico. Una persona, en cuanto sabe que tiene un diagnóstico con un mal pronóstico y no sabe gestionar sus emociones y no tiene un apoyo para poder digerir esto, se merma impresionantemente su calidad de vida. Muchísimo. De hecho, no sé si les ha tocado conocer, ver algún vecino, algún primo, amigo, que el cáncer ya lo tenía, la diabetes ya la tenía, pero mal supo que la tenía y en un mes se van. Entonces, ¿fue la enfermedad o fue el impacto emocional que no se supo manejar y que además se venció? Y al vencerse, se dejó ir. Entonces, tiene mucho que ver el propiciar esa calidad de vida, porque de eso va a depender un buen avance del tratamiento y un mejor final, independientemente de si es un mal pronóstico o un buen pronóstico. Quinto, el afrontamiento del dolor. No todo mundo está capacitado o adaptado a vivir el dolor. No todo mundo tiene el mismo umbral al dolor. Hay gente que se niega a sentir dolor y hay que trabajarlo, porque si no va a ser un tratamiento tortuoso más de lo pesado que ya es. Entonces, nuestro trabajo como psicólogos es ayudarles a aminorar el impacto de los tratamientos agresivos con el buen trabajo de nuestras emociones. Sexto, el aislamiento social. Recordemos que mucha gente al estar en la negación y en la ira de aceptar ese diagnóstico, se aísla. Permítanme tantito. Déjenme decirle a mi técnico si prende la luz, por favor. ¿Sí? No, no, ¿será que entonces yo veo muy oscuro? Pero si por algo me ven ya muy oscuro, me avisan, ¿eh? Bien, mi técnico dice que está bien todo. Bueno, em, se aíslan. Entonces, obviamente empiezan a demeritar su vida, su calidad de vida. El interactuar con la gente les ayuda a veces, pues echarle porras, echarle ganas, a su modo, a su manera, los demás como lo digan, como lo hagan, pero es el saber que ahí están, es el formar esas redes de apoyo, ¿sí?
también aquí entra algo bien importante que se asocia en las relaciones familiares. Hay mucha gente que cuando recibe este diagnóstico, lo primero que espera es el gran apoyo familiar. Hay unos que los tienen perfectamente establecido y funciona. Lamentablemente también hay pacientes que ahí se dan cuenta que sus familiares no están o que las personas en quienes creían que iban a estar y que iban a apoyar no aparecen. Pero aparecen otras personas, aparecen otras manos que ayudan, otras voces que ayudan a esa persona. Y que es cuando dicen, híjole, me duele mucho que mi hermano no me haya apoyado en esta enfermedad, pero nunca me esperé que el vecino de enfrente me apoyara. Y aquí es donde entonces hay que enfocarnos en lo que sí tenemos, no en lo que no tenemos. Sabemos que duele mirar que tu familia no te apoyó, pero ahora concéntrate en el vecino, en la amiga, en la prima, en la tía, en tu pareja, en quien sí está apoyándote. Porque de pronto somos muy dados a ver lo negativo, pero no lo positivo. Y recordemos, ni todo es bueno ni todo es malo. Todo tiene de ambas cosas. Por eso existen los opuestos. La luz, la oscuridad, la salud, la enfermedad, la felicidad, la tristeza, porque si no, no valoraríamos ninguna. Por eso es enfocarnos en lo que sí tenemos. Y hay que ayudarles a verlo, porque ellos no lo ven. Ellos están ensimismados en la palabra cáncer. Tengo cáncer, me voy a morir. Tengo cáncer, me voy a morir. Tenemos que quitar esa visión de túnel y tenemos que abrir sus panoramas. Ese es el trabajo, discúlpenme, yo lo veo así, porque yo veo al psiquiatra que llega y da los fármacos y se va. Veo que llega el oncólogo, revisa, checa datos, checa historial, checa clínicos y se va. Pero el trabajo más potente queda para uno, para el psicooncólogo. Y no estoy demeritando el trabajo de ellos, no, claro que no, es básico y es importante. Pero a nivel mental, a nivel emocional, y que va a repercutir a nivel fisiológico, es para nosotros. Entonces también existe el perfil del psicooncólogo, acuérdense. Bien, que ese también lo vamos a checar en el taller. Viene el soporte para la familia y cuidadores, porque recuerden que la familia también se desgasta con esa persona, porque hay que estarlo cuidando, porque no duermen bien, porque hay que hacer comidas especiales, porque hay que estarlo llevando, trayendo, porque ya no hay dinero para esto, porque como estoy aquí cuidándote, estoy descuidando mi trabajo y estoy a punto de perderlo. Vienen muchos factores que dañan, que enferman a la familia también. Y también, sobre todo, al cuidador. El cuidador es el papel más descuidado. Qué tristeza, ¿verdad? Pero el cuidador, al cuidador, ¿quién lo cuida? Entonces tenemos que darle ese apoyo a los cuidadores. Mucha gente solamente piensa, ay, bueno, mi tía lo cuida de noche y mi prima lo cuida de día. Sí, ¿y quién cuida a ellas? Ah, no, es que les damos dinerito o pues ayudamos a pagar, no sé, la comida, qué sé yo. Sí, pero eso no es suficiente. ¿Qué está pasando con ellos? Porque ellos también se están confrontando con una realidad cruda, que es el ver a una persona cómo se está desgastando, cómo se está deteriorando. Y que si tiene un mal pronóstico, estamos viviendo un duelo anticipado. Esto es parte de la tanatología también y de la psiconcología. Pero se vive un duelo anticipado y el cuidador es el que lo vive más cerca.
Hace poquito tuve una paciente, pero fue a domicilio, donde íbamos todos ahí, ¿no? Bueno, su cuidadora era su hermana, pero esa hermana ya había cuidado anteriormente a un hermano que falleció. Luego pasa un año de enfermedad de otra hermana y también muere. Y luego se enferma esta otra hermana. Entonces ya eran tres hermanos que estar cuidando. Entonces ya esa hermana pues ya estaba realmente desgastada. Y me tocó ver ya en sus límites cómo en ese cuidarla y en ese preocuparse porque se le fuera su hermana, la pellizcaba. Cuando ella gritaba del dolor, la pellizcaba y le decía, ya, ya, come, ya. Entonces yo decía, malo. ¿Por qué? Porque no se le ha dado una atención adecuada a esta señora. Y ya trae tres duelos a cuestas y este que está viviendo anticipadamente. Entonces no es que realmente lo quisiera o la quisiera agredir, pero ya era tan poca su tolerancia, tanto su desgaste, que ya no sabía cómo gestionar sus emociones. Y la paciente le decía, ya no me trates mal, ya no, ya pronto vas a descansar de mí. Entonces, wow, es algo muy duro, muy impactante que tenemos que trabajar y que nosotros como psicólogos tenemos que estar bien ubicados donde estamos, porque si no nos sentamos a llorar con la paciente o nos agarramos de las greñas con la otra, porque la pellizco. Entonces, tenemos que estar muy bien ubicados. Bien. Y la novena es la somatización ocasionada por depresión, ansiedad, insomnio, miedo a morir, miles de preguntas y culpas. Es decir, que aparte del cáncer que ya existe, aparte de los efectos secundarios del tratamiento farmacológico, también se somatiza el miedo, se somatiza la ansiedad que está viviendo, el miedo a morir. Y entonces empiezan a aparecer otro tipo de síntomas. Entonces hay que darle más fármacos. Entonces viene un deterioro más profundo. Entonces hay que estar al pendiente de esa somatización y ayudarlos. Bien. La ansiedad que se presenta en un paciente con cáncer generalmente es en un 58.8% de los casos. Ay, sí, son la luz. Ok, gracias. Y la depresión se presenta en un 40% de los casos, pero invariablemente se presentan las dos. En mis 28 años de trabajar en esta hermosa profesión, y lo digo, se me llena la boca, porque me encanta lo que hago. mm, yo siempre he dicho que la ansiedad y la depresión son hermanas, porque en todos, el 99% de mis consultantes las presentan a la vez, una en mayor y otra en menor medida, pero ese registro lo llevo. Y digo, wow, son hermanas, andan juntas. Bueno, no todas las hermanas andan juntas, ¿verdad? No es cierto, luego se andan ahí agarrando de las greñas, les digo yo. Pero bueno, entonces se presentan ambas, una en mayor y otra en menor medida, dependiendo de la personalidad, dependiendo de las redes de apoyo, dependiendo de la atención que se le esté dando. Porque hablemos de la medicina institucional y sabemos que no va a haber un psicooncólogo de cabecera. Si hablamos de lo privado, sí lo va a haber. Entonces, esto es un dato importante que debemos saber. Algo crece y se transforma en mi cuerpo y en mi mente. Recordemos que el cáncer avanza sin que uno se dé cuenta. Por eso es la importancia de la prevención.
Y también el psicooncólogo tiene esa función, crear sistemas de prevención, porque generalmente las personas se dan cuenta cuando ya llegó, cuando ya está. Bien, la atención multidisciplinaria em, comienza por la medicina de primer contacto, que son los médicos generales a los que llegan las personas. Me duele aquí, me duele acá. Ay, a ver, ¿por qué no? Pues el médico, si es un médico actualizado, que de verdad le gusta su trabajo, que le pone todas las ganas del mundo a estarse actualizando, sí va a ayudar en mucho, pero si no, va a dejar correr, correr los síntomas hasta que empiece a hacerse más grave. Después, cuando se logra llegar a un diagnóstico, o más bien, cuando se ve que ya no está dentro de la capacidad del médico de primer contacto, tiene que pasar al segundo nivel. Fíjense, un ejemplo de los médicos de primer contacto, cuando veo ciertas limitantes, hay personas que llegan y me dicen, es que no se me quita el dolor de garganta. Ya el doctor ya me dio 3 tratamientos de antibiótico y no se me quita y yo sigo con el dolor. Y ya fui con 3 doctores, 4 y no se me quita. Y me dijeron, ve con el psicólogo. Entonces, pues aquí estoy. Yo, antes de decir, sí, bienvenido a la terapia, es, a ver, vamos revisando una parte bien importante, la acidez, que era lo que hablábamos, o lo que hablaba yo, del ácido clorhídrico. Si el ácido clorhídrico comienza a subir por todo el tracto digestivo, va a empezar a quemar mis vías respiratorias. El ácido clorhídrico es tan potente como el cloro o la sosa. Puede llegar a quemar cuerdas bucales, manchar dientes, irritación nasal, lagrimeo, porque hay irritación oftálmica, y puede llegar inclusive a sentir que no escucho bien, que me duele el oído o que traigo irritación, porque todo está conectado. Y si el reflujo está subiendo constantemente, está quemando sin que te des cuenta. Te das cuenta ya hasta que empiezan los malestares. Pero como es en la garganta, tú juras y perjuras que es una infección. Y te dan antibióticos y lo único que pasa es que el ácido gástrico se incrementa por la agresión del antibiótico. Porque las paredes o la mucosa gástrica está dañada y le metemos antibióticos, pues se aumenta más. De hecho, una clave en los trastornos alimenticios para saber si alguien es anoréxico, véanle el dedo. Si el dedo está cafezoso, señal de que se provoca el vómito. Y ese ácido quema el dedo. Y los dientes manchados. Entonces, ¿se fijan cómo una cosa tan sencilla nos puede llevar a muchas cosas más que el médico general a veces no se detiene a ver? Cuando entonces yo averiguo esto con el paciente o consultante y me dice, sí, es eso. Entonces, ¿sabes qué? Lo ideal es tomar un protector de mucosa. Y mejoran. Claro, de pasada vamos haciendo la revisión de tu grillito para ver qué traes, ¿no? Porque estás produciendo tanto ácido. Entonces, de todos modos, no se nos va, pero bueno, ok. Después, cuando ya no está en manos del primer contacto, nos vamos a la especialidad, cuando hay sospecha, pues del oncólogo. El oncólogo hace todas las revisiones, todo el historial, el chequeo, todo lo habido y por haber,
resonancias, todo lo que se necesita. Cuando se da con el diagnóstico asertivo, entonces se pasa a la farmacología, que es pues el tratamiento y va a depender de qué tipo de cáncer, en qué etapa está. Si es un nódulo, pues nada más se retira, se da un tratamiento más leve, pero si ya hay metástasis, ya estamos hablando de otra cosa. En fin. Otra parte importante de esto son las redes de apoyo, que es la familia, que es en el trabajo, que es el equipo de atención básica, pues, y que entre ellos está el psicólogo, el psicooncólogo y el tanatólogo. Ojo, cuando hablamos de tanatólogo, no precisamente es porque el paciente va a trascender. Dentro de la tanatología decimos trascender, es una palabra más noble en vez de decir va a morir. Las personas la aceptan más como él va a trascender. Tiene un impacto más suave, ¿sale? Sin que esto oculte la verdadera realidad. Pero bueno, entonces pasa de las redes de apoyo, que es la psicología, pero si es un psicólogo general, pues obviamente va a estar más limitado porque no tiene la especialidad en cómo trabajar con pacientes de cáncer o pacientes oncológicos. Y además no tiene tampoco la noción de la tanatología. El psicooncólogo tiene la noción de la psicología, de la tanatología, de la psicooncología, instrucciones oncológicas, farmacológicas y paliativistas. Entonces el psicooncólogo es como quien dice el combo perfecto, el Mactrío, ¿no? Ay, sí, ya hice comercial. Pero bueno, es la realidad, porque el tanatólogo no siempre es un psicólogo. Ujú. Sí, pusieron la carita así como de, "¿Mm?". Sí, yo también la hago. ¿Mm? No siempre los tanatólogos son psicólogos. Hay tanatólogos que son médicos generales, son enfermeras, son secretarias, eh, cualquier otra rama y que se toma la especialidad de tanatología. ¿Por qué? Porque la tanatología es un acompañamiento. De hecho, el tanatólogo tenemos el permiso de ir más allá de lo que se puede hacer en psicología o en el psicólogo. Nosotros como psicólogos eh, siempre tenemos esa limitante de no contacto, no mezclas emociones, ¿cierto? Bueno, al tanatólogo sí se le permite. De hecho, es parte del contacto del proceso mismo. Acompañar, abrazar, dar una palmada. No ponerte a llorar con ellos, no, pero sí sensibilizarte, cosa que al psicólogo no se le permite, ¿cierto? Y no porque no se le permita, sino porque se supone que debe de tener trabajado todo esto. Si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y entonces el psicooncólogo combina la psicología y la tanatología, pero la tanatología limitada solamente al paciente oncológico, no el amplio espectro que es toda la tanatología. Porque desde mi particular punto de vista, la tanatología es muy amplia, es muy bonita, pero también hay que saberla manejar. En mi caso, que soy psicóloga, me fue más fácil entender la tanatología. Y quien sea tanatólogo de nosotros, compañeros aquí presentes, lo va a entender. Es mucho más fácil. A que alguien que es enfermera y que va a estudiar la tanatología
le va a ser más difícil entender muchos procesos. Entonces, si yo ya tengo la psicología y tengo la tanatología, me voy como patineta al estudiar la psiconcología, porque traigo muchas herramientas que me van a llevar más fácil a la psiconcología. Hablo en general. Entonces, es muy interesante la psiconcología, pero además yo digo que es una gran labor humanitaria, de verdad. ¿Por qué? Porque el paciente con cáncer o el paciente oncológico es una persona sumamente frágil en todos los sentidos y con mucho que trabajar, tanto si se va a quedar como si va a partir. Bien. El campo de acción de la psiconcología, entonces, uno es la preparación para recibir un posible diagnóstico de cáncer, ya lo hablábamos. Dos, el acompañamiento de asimilación y aceptación de un diagnóstico con un buen o mal pronóstico. Tres, es el acompañamiento durante el tratamiento farmacológico y o quirúrgico, porque recordemos que también puede suceder esa parte quirúrgica y que puede haber muchos efectos benéficos y otros no tantos. Cuatro, duelo en posible mutilación. Fíjense, aquí entra la parte de la tanatología, porque recordemos que la tanatología trabaja con los duelos. Y un duelo no es meramente el fallecimiento o la trascendencia. Hay muchos tipos de duelos. Hay duelos de pérdidas de extremidades. Hay duelos de visión, de audición, del habla. Aparte, duelos laborales, duelos de pareja, bueno, duelos de mascotas, en fin. Pero aquí estamos hablando de un duelo quirúrgico por mutilación. Para una mujer no es fácil mirarse sin sus senos si tiene cáncer de mama, porque recordemos que los senos son símbolo de feminidad. Entonces, me quitas esa parte y ¿qué soy? ¿En qué quedo? Como mujer. A lo mejor como mamá, bueno, sigo existiendo. Como hija sigo existiendo. Pero como mujer hay un daño muy profundo. Entonces hay que trabajar todo esto porque hay una mutilación. Si es de una extremidad también. Y viene la reconstrucción en su percepción interior y exterior de sí mismo. Hay que ayudarlos a resignificarse interior y exteriormente. Hay que apoyarlos si es que existe la remisión del cáncer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿cómo vas a manejar esto? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué aprendiste? Porque recordemos que todo nos tiene que dejar un aprendizaje. Si no hay aprendizaje, no funcionó. Porque definitivamente cualquier enfermedad, cualquier cosa que vivimos, viene por algo. Y hay que encontrar el por qué y para qué. Hay que acompañar en las recaídas, si es que existieran. Y hay que dar acompañamiento en la fase terminal, si fuera el caso, que es canalizar sus miedos, que es cerrar círculos. Existe la carta por voluntad anticipada, que eso también es un tema interesantísimo. Es un derecho de todos. Es gratuito. ¿Cómo decidir morir con dignidad? Pero eso se los explicaremos en el taller.
Digo, porque sí es muy amplio. Y de hecho no sé cómo voy en tiempo. Ya me van a cortar, ¿verdad? Ya van a ser las 8. ¡Y cielos! Bueno, Pepe no me ha dicho nada. Bien. Está el manejo emocional a familiares, que ya lo hablamos, el manejo emocional a los cuidadores, el manejo de duelo anticipado, que también ya lo hablamos, que es el ver cómo tu familiar, tu ser querido, empieza a apagarse. Pero fíjense, esto también tiene un algo de positivo, porque no es lo mismo perder un ser querido viéndolo apagarse lentamente que perderlo de golpe y porrazo, como en accidentes, en infartos. Porque en este duelo anticipado lo vas viviendo de a poco, lo vas aceptando, lo vas trabajando. Y cuando llega el impacto es diferente. Bien. Y por último, el apoyo al personal de salud, que también ya lo hablamos. Am, ¿Dónde trabaja el psicooncólogo? En consulta privada, que puede ser en su consultorio, puede ser en los hospitales, en clínicas oncológicas, en prevención, crear estrategias de prevención, talleres de prevención, en centros de cuidados paliativos, en atención domiciliaria, en asociaciones civiles, por ejemplo, en Canica, en la docencia y en la investigación, que son dos ramas que están todavía muy rezagadas. O sea, hace falta mucho apoyo en eso. Vámonos un poquito más rápido. Bien, aquí les voy a pedir un momentito que cerremos nuestros ojitos nuevamente. Respiremos profundo, jalando todo el aire que podamos por nariz y soltándolo lentamente por boca. Jalo todo el aire que pueda por mi nariz y lo suelto lentamente por mi boca. Respiro y vamos a repetir mentalmente junto conmigo. Yo soy sano, yo soy fuerte, yo estoy bien, yo me amo y nada me puede dañar. Una vez más, yo soy sano, yo soy fuerte, yo estoy bien, yo me amo y nada me puede dañar. Respiro profundo y abro mis ojos. Bien, esto es para despabilarnos un poquito, pero también para darle alimento a nuestra cabecita, porque recuerden que nuestro cerebro trabaja a base de programación. Entonces estamos programándonos de manera positiva. Yo soy sana, no lo estoy dudando, lo estoy afirmando. Yo soy sana, yo soy fuerte, yo estoy bien, yo me amo y nada me puede dañar. Prográmense con esto 10 veces al día y luego me platican. Bien, continuamos. Tenemos que entonces la tríada perfecta para un apoyo emocional en un paciente oncológico es la psicología, la tanatología y la psiconcología. Y bueno, a esto le sumamos nuestras redes de apoyo. El cáncer cambia la vida, totalmente. Hay un antes y un después de un diagnóstico de cáncer. La psicología positiva, que es la que algunos hemos estado trabajando, bueno, viene a aplicarse aquí, en que el cáncer también puede convertirse en un proceso de transformación. Lo que les decía, todo tiene que dejarnos algo. Tenemos que cambiar muchos chips que traemos que no están funcionando. Un reencuentro personal. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Antes, durante y después de. La reconstrucción biopsicosocial
porque todo va a girar y todo se va a mover en nuestras esferas. La revaloración del tiempo en vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo antes de partir? Antes de que me toquen la campanita. Y aquí yo creo que a lo mejor muchos la han visto y si no la han visto les recomiendo vean una película que se llama Antes de partir. Hermosa la película. Es con Jack Nicholson y con Harman Friedman. Buenísima. Nos habla de esta parte, que sería interesante que cada uno de ustedes se pregunte qué cosas ha dejado de hacer, qué cosas están pendientes antes de partir. La psiconcología ayuda a transitar este camino con mayor dignidad y acompañamiento. Detrás de cada diagnóstico hay una historia humana, que es lo que he venido diciéndoles. Hay un origen metabólico, fisiológico, pero detrás hay un origen psicológico. Y esto lo vamos a ver en el taller. ¿Qué hay detrás de cada enfermedad emocionalmente? Es bien interesante de veras ver. Por ejemplo, un factor psicológico que predomina en los enfermos de cáncer es el resentimiento. Un origen psicológico, un factor psicológico que predomina en los enfermos de diabetes es el no saber dar amor. Hay amor, pero no saben cómo expresarlo. Si ustedes observan, los diabéticos generalmente fueron personas o son personas recias, duras, parcas. Yo les digo, cuando llega la enfermedad, se convierten en garapiñados, pero pues ya al final. Un origen psicológico de las enfermedades respiratorias crónicas es el miedo a la vida. ¿Por qué? ¿Qué entra por nuestro nariz? El oxígeno, es el aire. Y si no está funcionando, es que algo está pasando. Está pasando que tenemos miedo, pero hay que ver a qué y por qué. Entonces, es muy interesante todo este tema. Ya me estoy yendo así como muy a prisa porque creo que el tiempo ya se nos vino encima. La salud emocional también salva vidas. Lo que les comentaba, el paciente puede vivir mucho tiempo con la enfermedad, pero no con el diagnóstico. Si nosotros trabajamos emocionalmente con los pacientes oncológicos, y no nada más con ellos, con todos, podemos salvar muchas vidas. Bien, puntos generales que me puedan quedar pendiente, el por qué y para qué ser psicooncólogo. Cada uno tendría que preguntarse por qué. Pero si yo contesto el por qué, siempre que yo hago una pregunta del por qué, voy a obtener una respuesta muy ambigua, muy superflua. Pero si yo pregunto para qué, voy a tender a buscar una respuesta más compleja, más real, más cimentada. Entonces, si a alguien le interesa la psiconcología, primero preguntes esto. Ah, ¿Un paciente sobreviviente de cáncer, sí o sí, deberá estar acompañado de un proceso psicológico de base, a manera de prevención en un posible retroceso de la enfermedad? Es decir, si creen que ya con el tratamiento farmacológico del psicooncólogo que se hizo en ese momento es suficiente, no. De por vida va a tener que estar en dos chequeos, médico y emocional. La psiconcología acompaña hasta el final de la vida, vivir intensamente hasta el último instante, desde el amor, el respeto y la autenticidad. Entonces, es encaminarlos a despedirse de este proceso llamado vida de una manera sana. Es imprescindible un psicooncólogo que tenga una actitud, perdón, empática, sincera, amable, abierta y flexible, que no se convierta en una estadística más de psicooncólogo o en un médico más o en un oncólogo más en cuestión de actitudes. Este tiene que hacer la diferencia.
es el parteaguas, es la parte blanda, es, es ese confort. Apoyar siempre como prioridad a resignificar positivamente la vida. Es decir, te salvaste, sigues aquí, ahora ¿cómo vas a resignificar positivamente tu vida? ¿O vas a seguir siendo lo mismo? ¿No? El miedo a la muerte es el mismo miedo a la vida. Créanme, la gente que tiene miedo a morir es porque no ha vivido intensamente y porque tiene muchas cosas pendientes por vivir. Por eso es que le da miedo partir, porque piensan todo lo que no he hecho, todo lo que no he disfrutado, lo que no he vivido, lo que no he sentido. ¿A quiénes voy a dejar? ¿Cómo los voy a dejar? Las cosas pendientes y las cosas que tengo que sanar con los demás antes de partir. Bien, nadie, nadie vuelve a ser el mismo después de un cáncer. Bien, el curso taller que se está programando y que estamos cocinando, voy a leer rápidamente los puntos, que es el origen emocional del cáncer, los diferentes tipos de cáncer, el manejo asertivo de malas noticias, abordaje multidisciplinario, condición emocional de psicooncólogo. Ahora sí, con respecto a sus propios miedos, el por qué y para qué de la enfermedad, manejo de la psicooncología, tanatología aplicada al paciente oncológico, psicología positiva en calidad de vida, carta por voluntad anticipada, las emociones generan enfermedades, tratamiento psicooncológico en niños, perfil de psicooncólogo, reconciliación con la vida de todos, la espiritualidad y la religiosidad en el tratamiento, entre otros temas. Esto es lo que el día de hoy les quise compartir. No sé si haya dudas, si haya preguntas. Déjenme abrir aquí el chat. Sí, no sé. A ver, ahora compártanme ustedes. Ah, Si hay preguntas o dudas, comentarios que quieran realizar, es el momento. Adelante. Alejandra Solís dice, hay mucho que trabajar en este tema. Muchas gracias a la maestra Mayra por la ponencia, muy completa. Bien. También te dicen qué interesante tema, muy cálida la psiconcología. No sé si tienen más preguntas, comentarios. Eh, muchas gracias, muy interesante. Felicidades. Esperamos la información del curso. Muy bien. Aquí hay una pregunta. ¿Se ofrecen servicios públicos en psiconcología? a ver, no, no ¿Se entendí. se ofrecen servicios públicos en psiconcología? ¿Servicios públicos? ¿Te refieres a que en hospitales públicos se ofrezca esta atención? Es muy raro, porque no entramos en las nóminas. Qué triste, ¿verdad? Y habiendo tanto enfermo oncológico, tanto que se pudiera hacer en este sentido. En el instituto, no, en el Instituto de Cancerología, yo creo que sí deben estar Sí, trabajando. no, bueno, sí, acá sí, en los institutos sí. Ok. Los institutos de cancerología es de la Secretaría de Salud Jalisco. Sí, 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 Ok. pero me fui a las Debe ser grandes como instituciones. al IMSS, al ISSSTE, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque inclusive también se supone que ahora que
se va a abrir todo lo de la universalización de los servicios. Ujú, Pone que todo el mundo va a tener acceso al IMSS, al ISSSTE o al IMSS Bienestar. Y bueno, a ver cómo nos va, ¿no? Porque de todo mundo no hay los servicios. ujú, Yo creo que hay campo para hacer gestión ujú, sobre esto. sí. Felicidades a la ponente, es un tema muy importante e interesante. Ana dice, es un mecanismo de defensa el que se hable constante de la muerte alrededor de una persona con cáncer etapa 4. Pepe, ¿puedo explicarlo? Sí, claro, adelante. Sí. Mira, lo que pasa es que tengo una amiga muy cercana que tiene cáncer de etapa 4, cáncer de mama. Y los hijos bromean mucho y haz de cuenta, contesta a ella, ¿y cómo estás? Pues ya casi muerta, o sea, temas así muy ácidos Ujú. o cosas muy fuertes que digo, ay, hasta yo me quedo así como, ¿qué digo? No, me quedo callada, pero se me hace muy fuerte que los hijos hagan esos comentarios y ella se ríe, pues, o sea, y es una situación que me saca mucho como que de onda. Entonces quisiera preguntarle a la ponente si es un mecanismo de defensa o si de repente necesitan, no sé, hablarlo fuera, no sé, algo. Sí, sí es un mecanismo de defensa, pero si te fijas, es un mecanismo de defensa generalizado. Es decir, están encapsulando todos, toda la familia, están encapsulando el confrontar una realidad y se están negando a la aceptación y al manejarlo. Entonces, parte de eso es la negación.